hermanos, y es algo que debemos de, sobre todo, comentar y aclarar en este versículo. Este fue un versículo que estuvimos publicando en unos videos anteriores, los puedes buscar acá en las redes donde siempre compartimos la palabra. Pero podemos notar claramente en este versículo como ellos dieron una orden precisa. Habíamos mencionado anteriormente cuando estaban compartiendo el evangelio y se les dijo a estas personas claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El versículo completamente dice, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Pero ahora dejemos algo bien claro, mis hermanos. Esto fue como un principio, sobre todo una ayuda, una mano que se le extiende, una soga. Habíamos mencionado en el texto anteriormente que le clamábamos para que el hombre esté, esa persona que se está ahogando, esa persona que no conoce del Señor, pueda venir mediante el evangelio, mediante la obra y su fe en Cristo a la salvación. Ahora, quedamos para más adelante algunas explicaciones externas, pero debemos recordar claramente, mis hermanos, que el sentido pleno de la salvación y sobre todo la presentación de la persona del Salvador Jesucristo, y dejemos bien claro, sobre todo en esta última parte del versículo, cuando dice tú y tu casa, no podemos tomar esto como cuando nosotros somos salvos, automáticamente nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros familiares van a ser salvos. No como que todos los que vivan en nuestros hogares también van a conocer de Dios, pueden conocer de Dios. Dios puede usarnos a nosotros cuando nuestros ojos son abiertos, cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras y podemos ser utilizados por Dios para evangelizarles a ellos, para que la salvación pueda venir a ellos mediante el evangelio, mediante la obra de Cristo, claro que sí, y mediante nosotros como herramienta. Pero no quiere decir esto que cuando nosotros creemos en el Señor, automáticamente nuestras esposas, nuestros esposos van a ser salvos. Esto nada que ver, mis hermanos. Solamente va a ser por la obra de Cristo. Posteriormente, mucho menos significa que nosotros pudiéramos transferir una salvación. Sabemos que la salvación es personal. Aunque nosotros creamos, aunque nosotros seamos salvos, mis hermanos, como cabeza de familia, es decir, como esposos, como padres, ellos necesitan escuchar el evangelio. Ellos necesitan creer en Cristo Jesús. Ellos necesitan poner su fe en el Salvador y arrepentirse de sus pecados. Recordemos que Dios tiene gracias y misericordia para todos aquellos que vienen a Él arrepentido, y esto es algo en lo cual debemos de meditar en este versículo, porque muchas personas a veces lo confunden. Yo y mi casa seremos salvos si confiamos en Cristo. Sí, mis hermanos, si los demás también ponen su fe en Cristo, si los demás también vienen a los pies del Salvador. Esto simplemente es algo que debemos de notar claro en este versículo, porque muchas personas a veces cambian el contexto, y es algo que debemos dar a conocer como tú y tu casa, como tú, las personas que viven en ella, pueden adquirir la salvación conociendo de Cristo, conociendo del evangelio, poniendo su fe, arrepintiéndose de sus pecados. Personalmente sabemos que la salvación es personalmente a cada una de las personas, como menciona en este versículo, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Sobre todo, podemos notar en este versículo como Pablo y Silas, sobre todo, se olvidaron de sus heridas, de sus dolores, de todo lo que estaban pasando en la prisión, y quisieron compartir el evangelio. ¿Para qué? Para salvación de muchos que no conocían de Cristo, para muchos que no habían puesto su fe en Cristo. Y es así como nosotros podemos lograr que muchos de nuestros familiares, cuando ya nosotros somos salvos, cuando nuestros ojos son abiertos, cuando salimos de la oscuridad y estamos en la luz, podemos venir a ellos y evangelizar, predicar, sobre todo, mis hermanos, y clamar al Señor para que Él los salve, para que Él derrame de su misericordia y su salvación, como mismo lo ha hecho en cada uno de nosotros, poniendo nuestra fe, orando y clamando por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres, aquellos que no han sido salvos, mis hermanos.